Bendiciones hoy, mis amados, amados del Señor, amados de Jesucristo. Ruego a Dios que Dios les dé la paz, la sabiduría, el entendimiento y el amor que necesitamos todos para entrar en comunión con Él. Como todos los días que el Señor nos habla, hoy nos da una palabra pues que tiene que llegar a nuestro ser, nuestro cuerpo, alma, espíritu, y le hemos puesto por título Dios retrasando las cosas. Dios retrasando las cosas. ¿Qué te dice este título? Dios retrasando las cosas. ¿Qué es un retraso? Un retraso es darle un alargamiento a algo, darle mayor tiempo. Lentitud es sinónimo de lentitud. Y entonces vamos ahí a nuestra escritura, por favor. Tengo Reina Valera hoy, como la mayoría de las veces. Vamos a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Versículo 10. Versículo 9. El 9, puntualmente el 9. Luego vemos el 10. Amén. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te llegó? ¿Te llegó esta palabra? ¿No te llegó? La repetimos. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál Señor? Pues el único, el Dios, creador, el todopoderoso, el alfa y el omega, el que es, que era y que ha de venir. Y Jesucristo, por supuesto, aquí está hablando ya concretamente del Señor Jesucristo. Dice el Señor, o sea, Jesucristo, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Entonces vamos ahí. El Señor Jesucristo, no retarda su promesa. No retarda su promesa. ¿Cuál es su promesa? Pues su promesa es que Él va a regresar. Esa es su promesa. Él va a regresar. Él lo prometió. Él se fue, ascendió, recordemos, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, se presentó con sus discípulos y estuvo con ellos 40 días. Después de 40 días ascendió al cielo y ahorita está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Pero va a venir, va a regresar, va a regresar. Y entonces dice aquí, el Señor no retarda su promesa es que Él va a regresar. Y se habla continuamente en la Biblia de que los tiempos se acercan ya. Estamos cerca de los tiempos finales, cerca de los tiempos finales. Entonces, para muchos los tiempos finales significan destrucción, devastación, juicio de Dios. Efectivamente, eso es los tiempos finales.
Pero también, previo a los tiempos finales, Jesucristo prometió que venía por su iglesia primero y después por segunda ocasión venía ya a instituir, a instaurar su reinado, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa de Jesús. Jesús viene primero a recoger lo suyo, o los suyos, los creyentes, los que han creído y han confiado en Él, los que han rendido su vida a Él, los que únicamente creen en Él como el único medio para salvarse, y no salvarse de la vida esta que tenemos terrenal, sino salvarse por la eternidad. Fíjense qué tremendo, ¿no? Claro que por supuesto Él te salva de las dos maneras. Y lo que estamos esperando es que venga Jesús, que venga a recoger a su iglesia. No sabemos día ni hora, Él mismo lo dijo. Ni yo ni los ángeles sabemos el día ni la hora. Solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, su promesa es esa, que Él viene primero al rescate de su iglesia, no pisa la tierra, simplemente entre las nubes dice que suena la trompeta, y con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo vemos ahí en 2 de Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que vivamos, dice el apóstol Pablo, ambos grupos, los muertos en Cristo y los que vivamos en ese momento, seremos juntamente arrebatados en el aire para estar con el Señor por siempre, ¿verdad? Entonces, esa promesa se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Y eso es previo a que se inicie la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Bueno, Jesús lo dijo también, Mateo 24, vendrá una tribulación cual no ha habido antes. El búsquenlo en Mateo 24. ¿Qué es la gran tribulación? Pues es el periodo donde viene ya el engaño mayúsculo, ¿verdad? Donde aparece el líder mundial, el gobierno mundial, el que promete salvación, el que promete erradicación de problemas, y no es otra cosa que un mentiroso, y la Biblia lo describe y lo llama el anticristo. Ahí lo pueden buscar en las cartas de Juan, ya casi al final del Nuevo Testamento, ¿verdad? Un poquito antes del Apocalipsis. Bueno, entonces, el Señor no retarda su promesa. Ya entendimos cuál es la promesa. La primera promesa es, bueno, la promesa es que Jesús viene por segunda vez. La primera vez ya vino, nació, se hizo hombre, vivió como hombre y murió por los hombres, ¿verdad? Esa es la primera venida de Cristo. La segunda venida es cuando Él va ya a instaurar su reinado. Y donde dice la Escritura que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Previo y a estos eventos, a la instauración del reino, bueno, se desata la ira de Dios, por supuesto, y esto está plasmado en el Apocalipsis, en la serie de 3 juicios de 7, que son 21 en total, y culmina con las 7 copas de la ira de Dios. Es cuando Dios derrama las 7 copas de su ira sobre la tierra, ¿verdad? Y sobre toda la creación. Entonces, antes de eso, Jesús, antes de que aparezca el líder mundial, Jesús promete que viene primero a rescatar ¿a quién? A su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Pues ya lo dije, los creyentes, los que creen en Cristo, en Jesucristo, nada más en Jesucristo, como el único medio para llegar a Dios, porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Lo dice el Antiguo Testamento a través de todos los profetas.
que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías. Pues Jesús llegó y nació en Belén de Judea. Y a lo suyo vino, mas los suyos no le reconocieron, dice la escritura. Mas a los que le reconocieron, fíjese bien, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, a todo aquel que aunque no sea judío, porque a lo suyo vino, dice, o sea, a los judíos vino y les predicó, mas los judíos no le reconocieron. A pesar que sabían y esperaban un Mesías, no le reconocieron. Y entonces la gracia de Dios, inmensa, infinita, el amor de Dios al mundo, por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces abre Dios su misericordia, su gracia a todo el mundo. Y entonces los que no le reconocieron, judíos, ahí están esperando todavía al Mesías. Mas los que le reconocieron, Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Fíjese qué bonita promesa. Entonces, esta promesa de que Jesús viene por los creyentes, por los que han creído eso, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él vino del cielo y fue encarnado por la Virgen María y el Espíritu Santo. Eso es un milagro, es un misterio, ¿verdad? Es algo que nuestro entendimiento no nos da, porque humanamente no lo captamos. Bueno, si humanamente no entiendes lo que es la fecundación, pues menos cuando se trata del Espíritu Santo y la Virgen María. Entonces, dice que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Entonces, fíjense, algunos la tienen por tardanza. Algunos se desesperan. Los que ya han creído, los que hemos creído, estamos ansiosos de que ese día venga, de que Cristo aparezca entre las nubes, nadie lo ve, solo se escucha la trompeta, su voz de mando, porque dice ahí en 2 de las Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Por qué arcángel? Porque también la Biblia le llama el ángel de Dios, fíjense, es un ángel de Dios, pero no es uno de toda la pues la corte celestial, sino que a él específicamente se le denomina el ángel de Dios. La Biblia habla, un ángel se apareció, un ángel dijo, un ángel esto, un ángel el otro. Pero cuando dice específicamente el ángel de Dios, entonces está hablando específicamente de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, ahí está revelado Jesucristo, el Mesías. Entonces dice aquí que según algunos la tienen por tardanza. Esperamos ese día glorioso de que Dios nos saque ya de todas estas aflicciones terrenales. El que es pobre está afligido, el que es rico está afligido de una o de otra manera. El sabio Salomón dijo, pues todo lo que se hace debajo del sol es aflicción. Y es el hombre que recibió más sabiduría de Dios. Todo lo que se hace debajo del sol. O sea, nuestras actividades diarias, pues, son afligidas. Son afligidas. Ahora, cuando estamos viendo estos acontecimientos del COVID y la pandemia y pues la economía que se desmorona, pues la gente se pone más temerosa. Entonces tenemos que conocer esta promesa de que Jesús viene a rescatar a su iglesia, no a todo el mundo, no. Viene a rescatar exclusivamente a su iglesia. Ahora, de su iglesia,
ya concretamente el grupo de la iglesia de Jesucristo, los que han creído en Él, los que han confesado que Jesús es el Salvador con su propio labio, porque dice la Escritura, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y tu casa. Pero dice también que si confesares que Jesús es el Señor, ¿no? O sea, lo tienes que decir con tus labios y con el corazón. Eso es la fe, eso es creer. Entonces dice aquí, según algunos tienen por tardanza. Entonces, esta tardanza efectivamente se debe a que, vean lo que dice después, sino que es paciente para con nosotros, es paciente. O sea, el Señor Dios Todopoderoso y el Señor Jesucristo están dando tiempo. Esa paciencia es paciente, paciencia es un don, es un fruto, más bien, es un fruto del Espíritu Santo. Tenemos que desarrollar la paciencia porque nos, nos alteramos rápido. Entonces, paciencia significa esperar, tener calma. Y entonces, Dios es paciente. Y cuando hablo de Dios, hablo, por supuesto, de Dios en sus tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y esta paciencia dice, sino que es paciente, o sea, aparentemente hay un retardo, un retraso en el cumplimiento de su promesa en la venida, pero no en la venida a instaurar su reino, sino en la venida a rescatar su iglesia. Y es paciente, dice, sino que es paciente, o sea, él no retarda, sino que es paciente para con nosotros. Y luego dice, no queriendo que ninguno perezca. Fíjense bien, esta paciencia de Dios, esto que Dios hace así, se tapa los ojos, como que no ve, como que no ve los descalabros de la humanidad, como que no ve a sus mismos creyentes que andan tibios, ¿verdad? Lo dice ahí el Señor Jesús en Apocalipsis 2, ¿verdad? Dice, conozco tus obras, conozco tu fe, pero tengo algo contra ti, que eres tibio, tibio. Ahí léalo en el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Es la iglesia de la Odisea, la última. Es la característica de este tiempo, la tibieza. Primero la incredulidad y luego la tibieza. Todos los que creen son tibios porque creen a medias. Esa es la tibieza. Si creo hoy que escucho la palabra, pero mañana veo los acontecimientos y entonces dejo de creer la palabra de Dios. Creo más en lo que veo y ando por vista y no por fe. Entonces el Señor dice que es paciente para con nosotros y luego dice, no queriendo que ninguno perezca. Fíjense qué palabra, ¿eh? Qué palabra de Dios. Esta paciencia de Dios de tener un poco los acontecimientos finales. ¿Cuáles son los acontecimientos finales? Pues la destrucción ya de todo. Pero ¿cómo crees? Pues si Dios es amor, por eso. Y Dios es santo y es justo. Y dice que Él no dejará por culpable al inocente y viceversa. Estos los acontecimientos finales están registrados en la Escritura a partir de la profecía que dio Jesús en Mateo 24 del fin de los tiempos, cuando los apóstoles o los discípulos le preguntaron, Maestro, dinos cuándo es el fin de los tiempos. Fíjese que ellos ya sabían.
El mundo no lo sabe porque no escuchan cuando se les predica, mucho menos van a leer la escritura, pues no la entienden. ¿Cómo la van a entender si no tienen el Espíritu Santo? Para entenderla necesitas el Espíritu Santo. Rafita, un abrazo. Entonces fíjense bien, este versículo es contundente. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Ya entendimos, y perdón que lo insista, su promesa es de que Él viene por segunda vez, viene a la tierra y todo ojo le verá. Y antes de eso, viene a rescatar a su iglesia, porque la instauración del reino es después ya. Es cuando los eventos se ponen tremendos, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis se le llama los 1000 años o el milenio, cuando Satanás es atado por 1000 años, ¿verdad? Y luego vamos al capítulo 21, cuando ya Dios hace una tierra nueva. Entonces no está complicado, lo que pasa es que nos enredamos mucho y el lenguaje de Apocalipsis es bastante simbólico. Entonces el uso de símbolos pues nos lleva a no entender las cosas. Pero cuando tienes el Espíritu Santo vas a entender lo que Dios quiere que entiendas. No puedes entender todo porque todavía está parcialmente, o sea, Apocalipsis significa revelación, revelación. Y revelación es quitar el velo, o sea, mostrar, enseñar. Y el mismo Apocalipsis dice las cosas que pronto han de suceder. Pero esas cosas que han de suceder, unas ya las vemos, o sea, las entendemos, y otras todavía no. Necesitas ir a Daniel para entender esto, del 9 en adelante. Entonces, es paciente. Fíjense bien, es paciente. Dios es paciente, paciente. En tiempos de Noé, Dios ya se molestó con la humanidad, porque dijo que la humanidad nada más hacía de continuo el mal. Y entonces él mismo dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, pero mi espíritu no contenderá con el de él por siempre. Fíjense qué palabras de Dios. Ahí lo pueden ver en Génesis 6. Y decidió Dios que iba a raer es desaparecer, arrasar, ¿no?, de la tierra, a raer todo vestigio de vida. Y sabemos la historia, lo hizo Dios porque inundó la tierra, el diluvio, ¿se acuerdan? Pero entonces halló gracia en un hombre que se llamó Noé y lo escogió y le dijo, bueno, Noé, contigo voy a hacer un pacto, porque veo que de todos los hombres que son malos, tú no eres como ellos. Y entonces lo escogió y le dio la comisión de hacer un arca, ¿verdad? Y avisarle a la gente que iba a destruir la tierra a través de una gran inundación, el diluvio. ¿Qué hizo la gente? Tirarlo de a loco. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. Hoy para nosotros, pues sí vemos, cuando llueve te pones a temblar, porque hay inundaciones. Sin embargo, Dios ahí hizo un pacto con Noé, inundó la tierra y después dejó a él para que se repoblara la tierra, se volviera a rehacer la humanidad. Y el pacto lo firmó a través del arco iris. Y dijo, cada vez que veas el arco iris es una recordación de mi pacto contigo. Y él prometió también que no iba más a inundar la tierra. Entonces la destrucción que viene ahora no va a ser por agua, va a ser por fuego, lo dice la escritura. Y Apocalipsis te lo describe en las 7 copas de ira. Pero bueno, vamos a centrarnos. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Fíjense bien, el plan de Dios
no es destruir la tierra, no es destruir la raza humana. El plan de Dios es que ninguno perezca. Grábatelo bien, grábatelo bien. El plan de Dios no es su ira. El plan de Dios no es ejecutar sentencia. El plan de Dios no es condenar a muerte eterna a la humanidad. Pero está establecido que el que no entre, ¿verdad? Que el que no doble su rodilla, y eso es lo que sigue a continuación, dice que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Entendiste? ¿Entendiste? El plan de Dios no es destruir, el plan de Dios es que todos se salven, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para que tú te puedas salvar, Jesús va a venir y va a rescatar al que crea en Él, al que se arrepienta, dice aquí. Y tú dirás, pues ¿de qué me voy a arrepentir? Pues te tienes que arrepentir de tus transgresiones a la ley de Dios. Porque creyentes y no creyentes, Dios estableció una ley. Una ley para que se cumpliera, y cumpliéndose esa ley, la gente se salvaba. ¿Cuál es esa ley? Pues el decálogo. ¿Qué es el decálogo? Los 10 ¿qué? Mandamientos. ¿Dónde están? Éxodo 20. Éxodo 20 y después están en Deuteronomio también. Me parece que en Levítico. Bueno, ahí lo buscan después. Pero en Éxodo 20 encuentras el decálogo, los 10 mandamientos. Y dijo Dios, enseña esta ley de generación en generación, para que no perezcan. Enséñala a que la practiquen, no enséñala nada más a memorizar como hoy, porque los 10 mandamientos los sabe la gente, todo el mundo los, bueno, al menos aquí en México y los países estos hispanos, por la influencia romana católica, se han enseñado los mandamientos. Pero fíjese que le han cortado al versículo 4, ¿no? Éxodo 24, donde dice, yo soy el Señor tu Dios, Jehová. Dice, y soy un Dios celoso y no permito dioses ajenos delante de mí. Por tanto, dice el Señor, no te harás, así textualmente, ahí búsquenlo, Éxodo 24 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Tampoco, dice el versículo 5, te inclinarás a ellas. Y entonces ahorita viene la época más peligrosa, porque se le rinde culto a todo lo habido y por haber. Y creen, el mundo cree que es una fiesta de Dios. Analiza ese versículo. No te harás imagen ni ninguna semejanza. El arbolito de Navidad, ¿qué es? No es una imagen o una semejanza, porque ni siquiera es un árbol, es un corte de un árbol, es una rama ya muerta. Y esa costumbre viene, después vamos a hablar de eso, pero así rápidamente. Entonces no nada más es que te hagas vírgenes y santos y que las adores, sino cualquier cosa que tenga que ver, dice, imagen ni ninguna semejanza, disciérnelo, imagen ni de lo que está en el cielo, o sea, ni de Dios mismo siquiera te puedes hacer imagen, ni de Jesucristo, ni de los ángeles, ni de los astros, ni de nada de lo que está en los cielos. Y entonces el arbolito es pura semejanza de lo que hay en los cielos, poquitos, lucecitas titilando. Ni de lo que está en la tierra, pues el árbol es algo que está en la tierra. Luego el pesebre, imagen y semejanza de lo que está en la tierra. Hombres, o sea, personas, José y María, el mismo niño Jesús, es una imagen,
y una semejanza de lo que está en el cielo. O sea, Jesús está en el cielo. No te puedes hacer tampoco ninguna imagen ni ninguna semejanza ni de Jesús, ¿no? Y luego dice, bueno, y los animalitos y la vegetación y el pesebre y todo lo que pones es imagen y semejanza de lo que está o en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra o debajo de las aguas. Fíjese que incluye absolutamente todo, ¿no? Peces, este, eh, plantas marinas y terrestres. Entonces es tremendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y luego dice, ni te inclinarás. Ahí se lo dejo de tarea. Dice entonces, regresando a segunda de Pedro, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí termina el versículo, ahí termina el mensaje contundente del apóstol Pedro acerca de lo que viene y acerca de por qué Dios como que frena, como que detiene. Esta pandemia es para que ya, pero entonces Dios frena tantito, detiene, retarda. Y la gente, los creyentes pensamos que es una tardanza, está tardando. Y entonces ahí en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, dice que había 10 vírgenes que estaban esperando al novio, 5 prudentes, 5 insensatas. Ahí búsquenlo ahí, Mateo 25. 5 prudentes, 5 insensatas. Esperaban al novio y el novio se retrasaba. El novio se tardaba. ¿Quién es el novio? Pues Jesucristo. Nosotros somos la novia. Bueno, nosotros la iglesia, los verdaderos creyentes, porque aquí tengo que hacer una pausa. La iglesia que hoy dice ser de Jesucristo, pues el 80% es falsa. El 80%. Nada más el 20% está atenta. Y entonces el versículo que continúa dice, el número 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vean ahí en las 10 vírgenes, ladrón en la noche, el cual, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjate que aquí es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo lo dice y el apóstol Juan y Juan otra vez en Apocalipsis lo reitera y ya te da mucho más detalle porque él tuvo la visión directa de Dios de los tiempos finales, de las cosas que pronto han de suceder, eso es de lo que habla Apocalipsis. Y entonces aquí el apóstol Pedro nos da un anticipo que el día del Señor viene, pero viene como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Búscale ahí, les voy a dar algunos versículos, que Él viene cuando menos lo esperas. A ver si hacemos una serie de esto. Cuando menos lo esperas. O sea, cuando estás en distracción, cuando estás en pachanga, en gozo. Fíjese que la gente busca a Dios cuando está en problemas. Pero cuando la gente no está en problemas, no busca a Dios. Esa es la realidad. Entonces, el día del Señor vendrá. Vendrá. ¿Cuál es el día del Señor? Pues el día de su consumación, el día de la ira de Dios y el día de reposo también. Para los que estén en Cristo, pues va a ser el día de reposo. Para los que estemos atentos de escuchar la trompeta de Jesús cuando descienda y se quede entre las nubes y no lo vemos, sino que nada más escuchamos, pero es espiritual el asunto. Tú estás escuchando en forma espiritual porque no
porque estás en comunión, vaya. Estás en comunión, sabes la palabra, la lees, la repites y confías en ella. Y sabes que este virus viene de Dios y viene para que la gente voltee hacia Dios, porque aquí lo dice que Él no retarda como algunos tienen por tardanza. Si la intención de Dios fuera eliminar a la raza humana, ya este virus hubiera arrasado con todo. Pero no es la intención de Dios. La intención de Dios es nada más retardar un poquito, tocar la puerta, como dice Apocalipsis en el 2:20, en el 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor Jesucristo, y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Bueno, entonces, está claro, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente a que la gente doble su rodilla, a que la gente acepte de una vez por todas que estos acontecimientos están ya descritos en la Biblia y que Dios lo único que quiere es llamar tu atención para que voltees a Él, para que reconozcas que Él es soberano, para que reconozcas que Él te creó y te creó con un propósito. ¿Mm? Y dice el apóstol Pablo, de Él, por Él y para Él. Entonces, si no sabes cuál es tu propósito, ahí Él te lo dice, de Él, por Él y para Él. O sea, somos de Él, somos por Él. O sea, por Él es que estamos todavía vivos. Por Él es que sí puso el virus, pero todavía no devasta, no desbarata todo ya. A pesar que ya está muy molesto, pero todavía da chance, es paciente. ¿Para qué? Para que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Te recomiendo que leas desde todo el capítulo 3, que dice, el día del Señor vendrá. Amados, les voy a leer tantito. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Fíjense, ¿quién tiene el limpio entendimiento? La gente niega a Dios, niega que el virus viene de Dios, niega que el sol es de Dios. Bueno, los de limpio entendimiento, los que creemos que Dios hizo todo, que te hizo a ti y que te hizo con un propósito, pero no para que goces y vivas y te deleites en la carne y cometas toda clase de transgresiones, no, no. Dios te hizo para que seas santo, santo. Y santo no quiere decir que vas a andar flotando por ahí. No, santo es apartado, separado, consagrado para Dios. Tienes que vivir conforme a los preceptos de Dios. Vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y del Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, estas palabras se vienen repitiendo desde los profetas de Dios. Más de 700 años antes de la venida de Cristo se viene hablando de todo esto. Y los apóstoles pues hicieron lo mismo que los profetas, hablar. Y aquí Pedro nos está hablando. Y hoy no hay apóstoles porque esos ya fueron. Los que hay y se llaman apóstoles hoy son falsos, lo dice la escritura y lo dijo Jesucristo, que en los tiempos finales, fíjense bien, Mateo 24, otra vez léanlo, una de las características es que vendrán muchos, dice muchos, no dice unos cuantos, muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles y aún falsos cristos, y los engañarán. Y ahí las iglesias, hay uno que se denominó Jesucristo hombre. Nomás googleenle así, Jesucristo hombre, ¿quién es el usurpador? Y van a ver de qué iglesia estoy hablando. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Otra vez, falsos, no te enseñan, no te muestran el evangelio como es,
sino te muestran un evangelio light, un evangelio de prosperidad, un evangelio de solo por fe, pero sigue haciendo lo que se te pegue la gana. No, Señor, ese no es el evangelio. Sus propias, andando según sus propias concupiscencias, concupiscencia, un deseo de la carne, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, fíjense, ignoran, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, o sea, el diluvio, anegado, inundado. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, fíjense bien, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí está la destrucción claramente descrita. Y por fuego. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto pues ya lo hemos hablado un poquito, no es tema de hoy, simplemente que los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Para Dios un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día, o sea, puede ser tan largo o tan corto como Él disponga. Y entonces dice lo que empezamos, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vete a Apocalipsis 21 para que veas que el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Y cómo? Esperando y apresurándoos para la venida del día del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. No es para asustarlos, amados, es para exhortarlos, porque aquí dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos versículos, pues rápidamente, nada más se los voy a citar, no los voy a leer. Bueno, se los leo. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, aquel día, el día del Señor. El que da testimonio, Apocalipsis 22, 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí ven, Señor Jesús, responde el apóstol Juan, ¿verdad? 1 Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Esto es no estar dormidos, esto es sed sobrios, o sea, no estar atarantados. ¡Ay, el COVID, el COVID, el COVID! No, sed sobrios. Ten en cuenta que se está cumpliendo y Dios está retardando un poquito porque no quiere que nadie perezca, ¿no? Pero es inminente
Aquí lo acabamos de leer con el apóstol Pedro, y todos estos versículos es inminente el día del Señor. 1 Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, de que viene, viene. He aquí yo vengo pronto, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjate bien, o sea, esta palabra que hoy te da Dios, reténla para que nadie te quite tu corona, nadie te quite tu salvación. Tú tienes que ir allá con Dios, al cielo, al tercer cielo, donde está su trono. Ninguno tome tu corona. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esta es la segunda venida. Y los que traspas, aquí sí todo ojo le verá. En el arrebatamiento nada más dice entre las nubes nadie lo ve, solamente suena la trompeta, ¿verdad? Y él con voz de arcángel, con voz de mando. En la segunda venida dice, todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, los incrédulos, los que no creyeron ahí, van a decir, no, ¿cómo? Sí, era cierto. Todo lo que estuve escuchando a través de mi vida era cierto. El Señor vino. Entonces, no te puedes quedar. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí, el día del Señor también se le llama el día de Jesucristo, ¿no? Y dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el día del Señor también es el día de la redención. Amén. Amados, espero que esta palabra la guardes. Espero que las promesas de Dios de que Él regresa, que Jesucristo viene al rescate primero de su iglesia y luego a culminar, no la dejes a la ligera, a la oración, con fe, si es tu decisión hoy de entrar en comunión con Dios, de recibir a Cristo en tu vida, en tu corazón. Cierra tus ojos, dile, Señor Jesús, creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres el Mesías esperado, creo que tú naciste en Belén de Judea y moriste en Jerusalén en la cruz del Calvario y lo hiciste por amor a mí. Gracias Jesús, no lo entiendo quizá, pero te agradezco que hayas pagado lo que yo tenía que pagar, porque he pecado y mis pecados me han separado de Dios. Te pido Jesús que entres a mi vida, que la limpies, que me vistas de blanco con vestiduras nuevas, que me hagas nueva criatura y que me mantengas en comunión con mi Padre Celestial para el encuentro final. Gracias Jesús, te prometo fidelidad, en tu nombre poderoso, así sea. Amén. Amén, que Dios los bendiga mucho, amados, manténganse firmes, que nada ni nadie los separe de Dios. Hasta la próxima.